Siendo las 6:13 de la tarde, les deseo unas muy buenas tardes a todos y si no, buenas noches dentro de poco. En esta ocasión este video va a ser para dar un poco de introducción a todo lo que tiene que ser SQL. No es un tutorial completo de cómo aprender SQL ni nada por el estilo. Básicamente esto va a ser un tutorial enfocado en la plataforma o la página web de Practice SQL, ¿vale? Esta página tiene bastantes cosas interesantes y es un muy buen punto de partida práctico para quienes están aprendiendo SQL. Entonces, vamos a empezar. Básicamente, ustedes deben ir a www.sql-practice.com y aquí van a encontrar el menú con un módulo a mano derecha donde ustedes van a encontrar todas las preguntas que tiene esta página para que practiquen con las diferentes sentencias que ustedes pueden practicar en cada una de las preguntas, los diferentes niveles de dificultad, si lo han completado o no. Y bueno, acá tienen dos bases de datos, una de Hospital y una de Norwind, donde básicamente ustedes van a poder hacer los diferentes ejercicios. ¿Cómo me salgo de la parte de preguntas? Le doy clic en algún espacio en blanco y me devuelve al menú principal. Para iniciar el reto basta con dar clic en este botón. Acá puedo seleccionar la dificultad. En la parte del centro tenemos nuestro editor de texto. Así como cualquier editor de código, podemos crear líneas, podemos redactar sentencias SQL, por ende esto está optimizado justamente para trabajar con SQL. Entonces, si yo por ejemplo estoy haciendo una serie de consultas a una base de datos específica, voy a tener esta opción de autocompletar. Entonces, cuando yo llame palabras claves que estén en el sistema con un tabulador, yo podré completar dicha sintaxis, ¿vale? En el costado izquierdo vamos a encontrar dos botones importantes. El primero va a ser SQL Database. Aquí encontramos básicamente las tablas que están dentro de esta base de datos. Como estamos en la base de datos de hospital, tenemos la tabla de pacientes. Si yo le doy clic en el nombre, me despliega cómo está formada la tabla pacientes, las diferentes columnas, el tipo de dato que tiene cada columna. Lo mismo puedo hacer con admisiones, con doctores y con los nombres de las provincias. Si pueden evidenciar, hay un botoncito acá para hacer un play. Esto me hace un preview de la tabla. Entonces, por ejemplo, yo sé que admisiones tiene 5 columnas que son ID, Patient ID, Admission Date, Discharge Date, Diagnose y Attending Doctor ID. Creo que esto se pronuncia diferente, pero el punto es, tenemos 5 columnas y aquí podemos identificar estas 5 columnas. Entonces, ID del paciente, fecha de admisión, fecha de salida, diagnóstico y el ID del doctor que lo atendió. Listo, puedo hacer lo mismo con la tabla de pacientes, hacer un preview con la de doctores. Aquí vemos que 4 columnas, 4 columnas. Y también con las provincias, 2 columnas, 2 columnas. Si yo quisiera ver esto de forma gráfica y ver exactamente cuál es el esquema de esas tablas, basta con que yo dé clic aquí en View Schema y en View Schema yo voy a poder ver la tabla de pacientes, doctores, admisiones y nombres de las provincias. Asimismo, ver cuáles son las relaciones entre cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, la tabla de doctores tiene la información de cada uno de los doctores del hospital y esta se relaciona con la tabla de admisiones, donde puedo encontrar el ID del doctor, que va a ser el mismo ID del doctor. Lo mismo pasa con la tabla de pacientes. La tabla de pacientes tiene la información de cada uno de los pacientes y está conectada con la tabla de admisiones con el ID del paciente. Ahora, la tabla de provincias es una tabla que permite identificar el ID de provincia en cada uno de los pacientes. Con esta información de forma gráfica podemos identificar cómo funcionan las tablas, donde esta es una tabla de dimensiones, esta es una tabla de dimensiones, esta es una tabla de dimensiones y esta es una tabla de hechos. ¿Por qué está constituido así? O al menos así de forma general. Esto puede cambiar un poquito entre estos dos de acá. Porque las dimensiones son cosas, objetos, personas
que no van a duplicarse o repetirse durante el tiempo que usemos la base de datos en la misma tabla. Entonces, es una forma muy coloquial de explicarse, pero Doctor ID 1 no va a ser el mismo Doctor ID 2 porque cada uno tiene un ID propio, a menos que la regla de la tabla lo permita. Y por ende, aquí sí podríamos encontrar en una tabla de hechos dos veces el mismo ID, pero para una admisión diferente. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Básicamente, un hecho son cosas que están ocurriendo. Una dimensión son cosas que existen, ¿vale? Entonces, personas, objetos, ciudades, lugares, son dimensiones. Ahora, ¿cuántas veces una persona visita un lugar? ¿Cuántas veces se compra un carro o compran carros? ¿Cuántas veces se va a un mantenimiento? ¿Cuántas veces se va al hospital? ¿Cuántas veces compro algo? Esos son hechos. Entonces, dimensión doctores, dimensión pacientes, dimensión nombres de provincias, hechos, admisiones. Es una explicación muy resumida, de hecho no es muy acertada en todo, esto tiene matices, hay cosas que van a cambiar para bien o para mal, pues esto es como una explicación general de este ejemplo. Y lo bonito de esta página es que esta página nos permite justamente interactuar con esta base de datos de prueba, con estas cuatro tablitas, con este esquema. Y además tenemos recursos que nos permiten practicar y aprender dentro de la página. Entonces, por ejemplo, cosas básicas, filtrados, funciones y cosas que pueden afectar a las tablas o que hacen parte de los comandos para crear, modificar, eliminar o interactuar con las tablas ya desde el punto de vista de diseño, infraestructura o creación. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a la parte básica, si ustedes le dan clic, aquí van a encontrar muchísima documentación de cómo utilizar, por ejemplo, la sentencia select. Si van, por ejemplo, a la de insert, aquí está la documentación de insert. Lo mismo, por ejemplo, de la cláusula where. Entonces aquí tienen la documentación de la cláusula where. También les explica cómo la pueden utilizar. Entonces, si por ejemplo le dan clic en el botón Try Now, él les va acá a hacer un preview de qué es lo que está haciendo justamente esta consulta de SQL. Entonces, está trayendo los pacientes IDs que son menores o iguales a 5. Entonces, vean que aquí les está trayendo los pacientes ID menores o iguales a 5. En el filtrado tenemos lo mismo, varias explicaciones de cada una de estas sentencias y comandos o cláusulas. Lo mismo tenemos para las funciones. Y lo mismo tenemos para las tablas. Aquí también vamos a tener explicaciones de qué son los tipos de datos, entonces vamos a ver cómo esto se relaciona con lo que está arriba. Entonces, por ejemplo, si yo abro pacientes, aquí voy a poder ver los tipos de datos. Entonces, si yo no entiendo qué significan estas siglas o estos abreviados, por ejemplo, qué significa char, entre paréntesis 1, yo podría ir a recursos educativos, a data types, y acá dice char, significa esto de acá, y este size, que es entre paréntesis, está definido por un número que está entre 0 y 255, que por defecto es 1, ¿vale? Char es para una cadena de caracteres. Aquí están las otras explicaciones de los otros tipos de datos, aquí tenemos muchos más, aquí tenemos muchos más, y así sucesivamente. Entonces, de forma general, un resumen, aquí tenemos la página de SQL Practice en el centro, lo que sería nuestro editor de código. En la derecha, la parte del módulo de preguntas y en la izquierda lo que es la información de la base de datos y los recursos educativos. Ahora, ¿cómo utilizo esta página? Yo tengo acá arriba un botón que dice Run, que es para básicamente ejecutar lo que yo escribo acá. Entonces, podemos hacer el ejemplo con esta query que viene por defecto. Si yo acá ejecuto esto, me va a hacer un preview de la tabla pacientes en todas sus columnas. Entonces aquí tendría todas las columnas de la tabla pacientes y yo podría acá moverme entre las diferentes páginas de resultados. Em, y si yo quiero iniciar las preguntas, simplemente basta con que yo seleccione los niveles o la pregunta y le dé clic en iniciar. Entonces vamos a ver cómo funciona justamente esta parte práctica. Vamos a darle en iniciar y aquí comienza el desafío de SQL Practice. Lo bonito de la programación y de los datos, esto
aclarando, SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta que sin embargo ayuda mucho a despertar esa lógica de programación. Les va a dar muchas bases para que cuando ya entren en contacto con Python, con R o con Scala, tengan bases sólidas. Entonces, la pregunta dice, muéstrame el primer nombre, el apellido y el género de los pacientes cuyo género es M. ¿Listo? Entonces, esto se debe abordar como una pregunta cualquiera, no tenemos que verlo como si fuera código y ya. Entonces, lo primero es que nos están diciendo que son pacientes, entonces miremos qué tablas tenemos disponibles. La tabla pacientes, la tabla pacientes, ¿listo? Es más, comencemos desde cero. Vamos a dar select y primero vamos a hacer una exploración general, entonces vamos a explorar todo, from, que sería de donde viene la información, y la tabla. Vean que acá tengo dos opciones, table y un campo, que sería una columna. Entonces a mí me interesa es la tabla entera. Y dando control enter, me va a presentar acá el preview de esa tabla. Y acá me va a decir solución incorrecta. Sí, yo todavía no estoy presentando la solución, yo simplemente estoy ejecutando para ver exactamente qué información tiene esa tabla. Entonces, me interesa llamar el primer nombre y el apellido. Entonces, el primer nombre es un campo que es first subguión name. Entonces, vamos ahora sí acá a comenzar a hacer nuestra respuesta. Entonces, first name, coma, last name, coma, y gender. ¿Listo? Este asterisco lo podríamos quitar. ¿De qué tabla? Patients. ¿Listo? Y aquí necesitamos hacer un filtro porque no es traer toda esta información. Vean que acá ya estoy trayendo las tres columnas que me pide el ejercicio. Sin embargo, me están diciendo cuando el género o donde el género sea M. Entonces aquí necesitamos agregar una sentencia where y acá donde gender. Hay muchas formas de responder esto. Podría ser con un igual, entre comillas simples, colocamos el carácter. Este sería una forma. Otra forma sería gender in entre paréntesis, comilla simple M. Esta sería otra forma de responderlo. Y otra forma de responderlo sería con gender like M. Entonces, no es que yo tenga que colocar las tres. Quiero hacer tres ejemplos de que los tres funcionan. Entonces vamos con el primero. Estos guiones que coloco acá son comentarios para que básicamente no tenga en cuenta estas dos líneas de acá. De hecho, para no generar ruido, vamos a quitarlas para ejecutar este. Y si yo le ejecuto, me dice correcto, tú tienes la respuesta. ¿Listo? Cuando uno hace la solución, él dice qué fue lo que obtuvimos. De hecho, la solución la hicimos tal cual el ejercicio esperaba que la hiciéramos. Si se dan cuenta, lo hizo con igual a m. Esto es una buena práctica en SQL, colocar el punto y coma. Entonces, pues simplemente basta con colocar esto así. Y bueno, aquí ya como terminamos la pregunta, me dice que ya debo pasar a la siguiente pregunta. Pero otra forma de solucionar eso hubiera sido con eh, esta opción. Y bueno, ya no me deja ejecutarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a refrescar la página. Vamos a copiar esto, refrescar la página y vamos a darle iniciar otra vez desde cero. Listo. Ah, bueno, aquí ya me está otra vez colocando la siguiente pregunta. Bueno, básicamente les muestro. Si yo hubiera ejecutado esto, vean que trae el mismo resultado de tablas. ¿Listo? Pero como tengo una pregunta diferente, pues dice que la solución es incorrecta. Porque la pregunta ahora es esta. Ya no es esta que hicimos. Pero vean que trae el mismo resultado. Ahora bien, esta página es súper sencilla de utilizar. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, las preguntas son fáciles y redactar las respuestas en muchas ocasiones va a ser un complemento del anterior. Entonces, aquí podemos reutilizar
de la tabla pacientes. Ven que acá menciona pacientes, entonces patients. Me piden el primer nombre y el apellido, que en los casos cuando las alergias no sean null. ¿Listo? Entonces, en este caso no necesitamos el género, vamos a borrar el género y vamos a eliminar esta coma del apellido. ¿Listo? Aquí vamos a agregar la cláusula where para agregar ese filtro que nos dice cuando las alergias no sean null. ¿Listo? Entonces, where allergies is not null. Ejecutamos y ok, aquí hice algo mal. Vamos a ver qué fue lo que hice. Ah, ok, es los que no tienen, uy, es los que no tienen alergias. Entonces aquí este not sobra, aquí error mío, que es los pacientes que no tienen alergias. Aquí no me había percatado, listo, ahí ya le dimos a la respuesta. Entonces vean que llegamos al mismo resultado. Listo, podemos ir a la siguiente pregunta. Entonces, muéstrame el primer nombre de los pacientes que comiencen con la letra C. Listo, esta es una pregunta chévere. Entonces, aquí ya comenzamos a utilizar sentencias diferentes. Entonces, basta con que reutilicemos lo que ya hemos venido construyendo. No tiene mayor ciencia. Entonces, necesitamos de la tabla pacientes, y ya tenemos pacientes, el primer nombre que comience con la letra C. Listo, entonces aquí, where first name, listo, es nuestra condición. Aquí hay dos formas de hacerlo. Me gusta más esta que no lo reconoce. Vamos a utilizar entonces el like. Like. Y acá abrimos comilla simple. Colocamos una letra C. ¿Vale? Una letra C. Y acá colocamos porcentaje, porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que comience con la letra C y que tenga de ahí en adelante todo lo que tenga que tener. Es indiferente, ¿vale? Si yo ejecuto esto, básicamente tengo una respuesta muy parecida. Aquí, si se dan cuenta, no tiene que ser idéntico para que la respuesta esté bien. Aquí, de hecho, el resultado era con un solo porcentaje. Yo lo hice con dos y se llega al mismo resultado. La única diferencia es que acá yo tengo en cuenta cualquier posible carácter. Aquí tiene solamente ciertos caracteres posibles. ¿Listo? Entonces, vale, vamos a la siguiente. Mm, Listo. Esta es un poquito más interesante porque aquí ya nos pide una exploración. Entonces, vamos a hacerlo desde cero. Cuando nosotros tenemos que buscar datos en una tabla o en una base de datos, siempre es bueno saber qué es lo que estamos buscando a través de una exploración y considerando siempre la condición de la exploración. ¿Listo? Entonces, yo sé que me está pidiendo información de los pacientes, ¿vale? Eso ya lo tengo claro, de pacientes. Me está pidiendo que muestre el primer nombre y el apellido de los pacientes cuyo peso esté entre el rango de 100 hasta 120, incluyendo pues ambos valores. Entonces, hay varias formas de abordar esto, pero antes de iniciar el abordaje, lo más importante es ver qué tenemos en pacientes. Entonces, vamos a hacer una exploración de pacientes y ver cómo viene el peso. Entonces, si nos damos cuenta acá, el peso viene en un valor numérico. De hecho, si yo expando acá la información, dice que es un valor entero, listo, o sea que no va a tener decimales. Em, y son valores más o menos significativos. Que con eso que quiero decir que no hay como valores surrealistas, pesos de una tonelada o cosas de ese estilo, no. O sea, son valores más o menos sensatos. Así, a simple vista, yo podría explorar varias páginas y ver que no hay como datos atípicos. Eso es importante porque en base a eso uno podría abordar la consulta de una forma o de otra. Entonces, iniciamos select. ¿Qué voy a seleccionar? Entonces, necesito el first name, coma, el last name. Yo aquí lo que hago es que
copio las tres primeras letras y cuando me sale la sugerencia, doy en el tabulador para que me complete el nombre de lo que yo quiero hacer. Aquí from y acá sobre la tabla patients. ¿Listo? Y aquí viene la cláusula. Entonces, where. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Una forma sería utilizando las condicionales con un AND. Yo voy a hacerlo de esta forma porque quiero que esté considerando los valores de 100 y de 120, ¿vale? Entonces, where weight es menor o igual, ¿listo? Where weight es menor o igual a 120, ¿listo? Aquí no tengo que colocar las comillas simples porque de hecho ya es un número. And weight es mayor o igual a 100. ¿Listo? Esto sería una forma. No es la mejor forma, quizás con un between quede mucho más prolijo o incluso puede que haya otra forma colocando los valores y demás. Pero si nos damos cuenta, esta es una solución posible. ¿Y por qué lo he puesto de esta forma? Porque muy probablemente lo coloquen la mayoría de personas de esta forma. Y aquí lo que quiero mostrar es que no se necesita tener como una fórmula específica de cómo llegar a la respuesta. De hecho, siempre van a haber varias formas de llegar a una misma respuesta. Esto es un ejemplo claro de eso. Aquí tenemos dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. Vamos a hacer la última y con eso daríamos cierre a este video. Entonces aquí, bueno, ya este sería un update. Entonces nos dice actualiza la tabla de pacientes para la columna de alergias con los pacientes con reemplazar NKA. Listo, entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver cómo le damos manejo a esta pregunta. Entonces, update the patient tables for the allergies column. If the patient's allergies is null, then replace with NKA. Listo. Entonces, aquí nos está pidiendo que hagamos una actualización de la tabla de pacientes. Efectivamente hay unas alergias, listo, que están con null. Aquí casualmente en la exploración de datos vemos que de hecho hay bastantes alergias con null. Y acá nos está diciendo listo, haz un update. Entonces es muy apremiante que como tenemos esta opción acá de Learning Resources, nosotros básicamente podríamos buscar cómo funciona la sentencia update. Entonces podemos buscar por aquí update statement. Listo. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Para actualizar el nombre de una tabla, una columna, una condición. Este sería un buen ejemplo. Listo. Y acá de hecho, vean que hay un ejemplo mucho más específico. Y acá está la respuesta. Entonces, vale, esta no era la idea era haberlo hecho en el ejercicio práctico, pero vean que tenemos los recursos que nos explican cómo hacerlo. De hecho, vamos a copiar esto para ver exactamente cómo está interactuando. Entonces, recuerden, los recursos educativos están aquí al costado izquierdo, entonces ustedes simplemente con seleccionar lo que quieren ver y cómo funciona, basta con que den un clic. Entonces, si yo hubiera querido utilizar la sentencia update, yo necesito colocar la sentencia update, el nombre de la tabla, definir qué es lo que quiero actualizar, con qué valores, bajo qué condición. ¿Listo? Entonces, yo necesito actualizar la tabla pacientes. Vean que acá dice Patients Table. Entonces, la tabla. ¿Y qué es lo que voy a actualizar? La columna alergias. La columna alergias con el valor de NKA. ¿Listo? Yo jamás debo ejecutar esta consulta sin la condicional where, porque lo que va a pasar es que me va a sobreescribir todos los datos de la columna y voy a perder, por ejemplo, los que sean alérgicos a la penicilina o los que sean alérgicos al sulfa o los que sean alérgicos al ácido, no sé qué significa esto en español, al valproic acid o acid. Y
básicamente lo que tenemos que hacer siempre es tener en cuenta la condición del where. ¿Listo? Entonces, él acá lo que está haciendo es solamente actualizarlos cuando las alergias sean null. ¿Listo? Él solamente va a actualizar las alergias a valor de NKA cuando las alergias sean null. Si yo ejecuto esto, vean que él dijo, he modificado 2059 filas. Entonces, si yo vuelvo acá a la tabla de pacientes y hago un display, estas alergias null, de hecho ya no son null. Como solamente lo voy a ver acá en el editor y yo tengo eso punto y coma, yo acá podría agregar una sentencia select todo from patients y no me está dejando porque ya conseguimos la respuesta. Ah, esto es una falla de la página, ¿vale? Sería muy interesante poder ver otras alternativas de respuesta a una misma pregunta. Y desafortunadamente pues no es perfecto, pero de hecho es sumamente bueno, o sea, las cosas como son, tener el diagrama entidad-relación, tener la descripción de la metadata con el tipo de campos, con los nombres de las columnas, poder hacer una previsualización de los datos de una forma muy fácil y amigable. Solamente necesitan acceso a internet. Esto funciona desde tablets, teléfonos, computadores. Adicional a eso tienen acá los recursos educativos, entonces ustedes pueden revisar cada una de las sentencias, cómo se utilizan, ver ejemplos, si por ejemplo quieren probar exactamente cómo funciona, basta con que le den clic en el botoncito. eh, y bueno, más que eso, llegado al punto, si por ejemplo quieren volver a empezar, refrescan la página y ya, eso sería. Y él va guardando cuáles preguntas ustedes ya completaron. ¿Cuántas preguntas son? Vale, en el nivel fácil, aquí hay bastantes, medium. En medium no hay tantas y en hard no hay tantas. Listo. Entonces, digamos que en términos generales, el volumen más grande de preguntas está aquí en easy. Diremos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 preguntas en el nivel fácil. En el nivel intermedio tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y viceversa. Listo. Hay contenido, ¿vale? Para que prueben, practiquen. Es una página súper útil, ¿vale? Siempre que ustedes refresquen la página les va a traer toda esta información. Estos son instrucciones. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo nunca le di clic en el botón de Run porque yo lo hacía con este atajo de teclas del teclado, Control más Enter. También lo pueden hacer con Control más Q. Y bueno, eso sería todo por el video. Recuerden que estaremos refrescando algunos contenidos. Esto es un video complementario a todo lo que tienen en el Classroom. Bueno, también para los que están llegando al canal de forma orgánica, espero esto les sirva y que si están aprendiendo SQL, aprovechen esta página, es gratuita, queda la página en la descripción. Y bueno, siendo las 6:41, 6:42 ya en mi reloj, les deseo una feliz noche a todos y muchísimas gracias.